estamos haciendo aquí? ¿Renovando qué? ¿Por qué lo estamos renovando? Porque la antigua manera de pensar, que era en el Adán caído, ya no nos sirve para poder seguir avanzando en este nuevo nacimiento que hemos tenido, guiados por el Espíritu Santo al convencernos de pecado, de justicia y de juicio, porque solo nace de nuevo el que nace del Espíritu y del agua de la palabra. Entonces, del Espíritu Santo porque nos convence, es el único que puede convencer de pecado, de justicia y de juicio, pero también nos da el agua de la palabra, que es la que renueva nuestro sistema de pensamientos. Una de las características del sistema de pensamientos caído es que las personas ocupan su mente, según el Señor Jesús, en Mateo capítulo 6, versículo 31, tal vez dice que la gente pagana, entiéndase pagana ahí, los que no creen en Dios, los que no han nacido de nuevo, se mantienen pensando en qué han de vestir, qué han de comer o qué han de beber. El hecho de que el Señor las llame añadiduras no significa que no son importantes. Son importantes, pero no dejan de ser añadiduras. Porque a renglón seguido dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas nos serán añadidas. Y vuelve y dice que en eso se mantiene pensando el pagano, el que no ha nacido de nuevo. Nosotros, cuando no habíamos nacido de nuevo, nos manteníamos pensando en qué hemos de comer, qué hemos de vestir y qué hemos de beber. Pero caemos en una trampa, y es que llegamos a un sistema de predicación religioso en el cual los púlpitos se han plagado de enseñanzas sobre las añadiduras. No solamente las enseñábamos, sino que anhelábamos también esa enseñanza, y por dedicarnos a las añadiduras, verbo y gracia, cómo mercar, cómo beber y cómo vestir. Póngalo en otras cosas, como tener un vehículo, cómo cambiar de modelo, etcétera, o cómo tener un buen matrimonio, cómo criar bien a los hijos, cómo luchar contra las huestes espirituales de la maldad, etcétera, etcétera. Son añadiduras, porque realmente lo que Dios nos está invitando es a buscar primeramente el reino. Entonces, ahora que le hemos dado un vuelco a no por nuestras obras, sino porque a Dios le plació abrirnos el entendimiento, ahora estamos buscando el reino de Dios y justicia, y entonces estamos realmente abriendo lo que la Escritura nos quería decir. En este caso, cuando estamos aquí mirando la carta a los Efesios, nos damos cuenta que la carta ha sido diseñada por Dios para ser entregada por el apóstol Pablo, para darnos la posibilidad de avanzar en el conocimiento del reino, y cada renglón, con cada frase que avanzamos, por eso tenemos que ir despacio para poder ir abriendo cosita a cosita en la medida en que podamos abrirlas y el entendimiento por la luz de Dios nos dé. No podemos ir de afán. Entonces, en aras de eso es que ahora tenemos esta situación de estar renovando nuestro entendimiento realmente con la lectura juiciosa de la palabra, para poderlo entender y conocer, que en últimas es el anhelo de Dios. El anhelo de Dios es que lo entendamos y lo conozcamos, o que lo conozcamos y lo entendamos. Las demás cosas nos serán añadidas. ¿Cómo? En su soberanía. Y de esa manera podemos dedicarnos entonces a lo eterno. Vea, créanme, todos los días tengo la disciplina de hojear el periódico, y una de las páginas en la que más me detengo es en los obituarios, porque esos obituarios me recuerdan que el ser humano viene muriéndose generación tras generación tras generación, y todas las añadiduras que haya conseguido o que no haya conseguido pero estuvo detrás de ellas, aquí se quedan, porque nada hemos traído a este mundo y seguramente nada nos hemos de llevar. Pero el bombardeo constante desde hace más de 6.000 años del sistema del mundo, que tiene un príncipe que se llama Satanás y que tiene un programa de gobierno de ladrón que es robar, matar y destruir, ha venido sobre todo el linaje humano caído, haciéndole preocuparse sobre qué ha de comer, qué ha de beber y qué ha de vestir, para que no se preocupe y ni se ocupe de la cosa de la vida eterna. Pero cuando nacemos de nuevo, la situación cambia. Entonces, saliendo de ese segundo error después de haber nacido de nuevo, y es ir tras las añadiduras,
constante y constante y constante y constante. Entonces ahora estamos enfocados en el reino de Dios y su justicia, y por eso es que Dios nos está abriendo su palabra de una manera extraordinaria, que estamos completamente convencidos que no es por ningún logro nuestro, sino que lo hizo Dios. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, voy a leer los primeros 10 versículos del capítulo 3, solo como lectura, porque nos vamos a enfocar a partir del versículo 11 del capítulo 3. Entonces dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, recuerden que estaba preso, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, él era apóstol a los gentiles, que por revelación me fue declarado el misterio, ya aclaramos con Memo cuál era el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Está el misterio de Cristo, que había estado oculto, encriptado, pero profetizado en cada una de las cartas de los profetas en el Antiguo Testamento. Pero no solamente ese misterio de Cristo había sido anunciado por los profetas, sino que ya vamos a ver que estaba en el corazón de Dios desde la eternidad pasada, y eso ya estaba determinado que ocurriera. Pero a la vez, a Pablo y a los apóstoles se les dio la posibilidad de verlo, fundamentado en lo que decían los profetas. Ahora ellos, como apóstoles, que apóstol significa enviado, lo abren para que lo veamos. Así como Pedro fue hacia los judíos israelitas, Pablo fue comisionado para llevar esta noticia a los gentiles, a los paganos, para que de los dos pueblos se formara uno. Cuando uno anda detrás de qué ha de comer, qué ha de beber y qué ha de vestir, esto a uno le importa un chorizo, porque además no lo ve. A uno que le va a interesar que la eternidad, que si Dios escogió del pueblo de Israel y de los gentiles un pueblo para acá, si lo que yo necesito es llenar la nevera, porque no he renovado ¿qué? Mi pensamiento. Dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Somos hijos de los hombres. Y a las generaciones anteriores, inclusive a nosotros, y 2000 años hacia atrás, no les había sido revelado el misterio, aunque ahí estaba en las Sagradas Escrituras. Dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por el qué? Por el Espíritu. O sea, el mismo Espíritu Santo que a los profetas del Antiguo Testamento les dio pasajes tan sencillos como: he aquí la Virgen concebirá y dará un hijo, o vendrá su rey montado sobre un pollino, etcétera, etcétera. Estaban en los profetas. A estos apóstoles santos es apartado. Recuerden que no es el problema de la aureola aquí, sino que a estos apóstoles les dio la oportunidad de abrir lo que había acá, pero fue a causa de una revelación. Esta palabra tiene mucha fuerza, y esta revelación solo puede darse dada por el Espíritu Santo. No es que un grupo de gente estudiosa con el intelecto llegue a leer las Sagradas Escrituras y sea capaz de desenterrar este tesoro. No, el Espíritu Santo se lo muestra al que se lo quiere ¿qué? Mostrar. Pero ha sido tremendo porque el Espíritu Santo no se sale del eje de las Sagradas Escrituras que le había dado a los profetas, y tampoco deja que los apóstoles se salgan de ahí de lo que ya había sido escrito. Porque una cosa es que no haya sido revelado y otra cosa es que no sea suficiente. La revelación, el escrito de Dios es suficiente, pero tiene que ser visto desde el punto de vista de Dios. ¿Me hice entender? Muy bien. Entonces dice: ¿cuál era ese misterio que Pablo le está explicando a los efesios? Hombre, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Evangelio. Mire, esta palabra evangelio, de tanto usarla, se nos volvió parte del paisaje, pero evangelio significa buenas nuevas. Por eso es que las buenas nuevas es que ese secreto, ese misterio escondido durante generaciones al linaje de los hombres, ahora nos ha sido revelado. Si yo hablamos con mucha soltura ahora del evangelio y vemos el reino de Dios y su justicia, hablamos de las dos autopistas de la carne y de las autopistas del espíritu, hablamos de la vida eterna, hablamos de que, etcétera, pero estas cosas tan sencillas, porque el evangelio es sencillez, no habían sido reveladas. Entonces se les volvió un complique a los seres humanos de generaciones anteriores. Entonces dice Pablo: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Pablo le atribuye todo al Señor. No fue que a Pablo se reunieron un grupo de personas y lo nombraron apóstol, sino que Dios mismo lo nombró apóstol de él, de Dios, a los gentiles. Pablo también reconocía su situación
y él no se olvidaba de dónde le había sacado al Señor, porque dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Porque recuerden que él había perseguido a la iglesia del Señor, él había asesinado a gente como Esteban, gente inclusive más valiosa que él. Dice, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, ¿qué ocurre cuando uno encuentra esta palabra riquezas, pero yo entro con los ojos de las añadiduras? ¿Qué ocurre? Estas riquezas que casi que hay que escribirlo con el signo peso, ¿sí o no? Porque uno está buscando ahí dónde consigno eso. ¿Qué cubro con eso? ¿Qué nueva cosa me compro con eso? Es horrible. Pero resulta que riquezas acá de Cristo, que son inescrutables, abiertas por el Evangelio, una de esas riquezas es que los gentiles, que antes no estaban incluidos en la redención de la humanidad, ahora están siendo incluidos. Esa es una de las riquezas. Aquí no está hablando de dólares, ni de euros, ni de monedas de oro, ni de monedas de plata. No, aquí está hablando de lo que verdaderamente es riquezas. Dice, y de aclarar, no de confundir, a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Bien, no solamente entonces el Evangelio es las riquezas inescrutables, y cuando dicen inescrutables es porque son muy vastas, no porque uno no las pueda conocer. Serán inescrutables e ininteligibles para aquel que no ha nacido de nuevo, pero para el que ha nacido de nuevo y se alimenta con la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, se le va volviendo el pan de cada día, que es lo que estamos haciendo en este momento. Entonces dice, Dios que creó todas las cosas. Cuando hace referencia al Creador, Él nos muestra que todas las cosas en Dios tienen un origen. Él no está hablando de una situación de hombres, sino que Dios fue el que decidió dar el paso de comunicarse con aquello que había creado, pero ha decidido hacerlo a través de una sola puerta. ¿Cuál es esa puerta? Cristo Jesús. Muy bien. Como ya vimos que además de nosotros hay más creaciones, está la creación de los ángeles. Esa creación también tuvo un punto de quiebre cuando Luzbel se revela, es arrojado de la presencia de Dios y con él tercera parte de los que él dirigía. Pero no todos los ángeles cayeron, ¿o sí? Todos los querubines cayeron, ¿o sí? ¿No es cierto que no? Hubo ángeles que no cayeron, 2/3 partes que no cayeron, solo cayó 1/3 parte de los ángeles con Luzbel a la cabeza. Entonces lo que dice a continuación es que este evangelio nuestro es tan espectacular, y digo nuestro porque lo que es del Padre es mío, porque a todos los que hemos creído en Cristo Jesús se nos dio la potestad de ser llamados ¿qué? Hijos de Dios, hijos e hijas de Dios. Los demás son criaturas. Pueden inclusive ir a las iglesias, pero si uno no ha nacido de nuevo, es una criatura ahí sentada y le va a llamar la atención mucho. ¿A quién no le interesa cambiar de carro? ¿A quién no le interesa tener casa nueva o pagar todas las deudas? Yo no necesito nacer de nuevo para llenar un lugar de gente que quiera oír eso, y puedo utilizar pasajes de la Escritura, ¿correcto? Pero resulta que Dios ha decidido aclarar esto en el Evangelio a través de la iglesia, y ya vimos que la iglesia no es ladrillos, la iglesia no es ladrillos, la iglesia no es templo, la iglesia inclusive no es un grupo de personas que se reúnen para hablar de Dios, no. La iglesia está conformada por unas piedras vivas, como dice las Sagradas Escrituras, lo vimos en el capítulo 2, y también lo habla el apóstol Pedro. Esas piedras vivas están conformadas por todos los creyentes, hombres y mujeres de todas las generaciones, de todas las razas, que han creído en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, pero también esa manera de entrar de que Jesús es el único y suficiente Salvador es solo una de las partes de las inescrutables riquezas en gloria que hay en Cristo Jesús. La salvación es solo una de las riquezas depositadas en Cristo Jesús. Entonces, cuando yo entro solo a través de la salvación, me pierdo de todo lo otro. Entonces, por ejemplo, que todo este espectáculo del Evangelio es la justicia de Dios para la creación. Justicia que, desde luego, Dios ha decidido nombrar un comunicador que se llama Cristo Jesús para que todas las cosas sean reconciliadas en Él. Y una de las cosas que ha reconciliado es la naturaleza humana que cayó, y nos da una vía de escape al creer en Cristo Jesús como
la justicia de Dios se trata en que, pudiéndonos dar lo que nos merecíamos, nos dio lo que no merecíamos, que era la reconciliación en Cristo Jesús. Porque si algo merecíamos todo, ¿cuál era la paga del pecado? La muerte, según la ley. Él ya lo había dicho. Bien, pero no quiero meterme por ahí. Dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Entonces hay una parte de los ángeles que no cayeron, que también ellos como creación, al estar constantemente en la... ¿Qué es ángel? ¿Ángel qué significa? Mensajero, ¿sí o no? Mensajero, son los mandaderos. Es una creación muy importante, ¿correcto? Pero entonces Dios, ahora pregunto, ¿Dios le ha pedido permiso a alguien para hacer las cosas? No. ¿Llama a una junta directiva para que le digan si le aprueban o no los planes? No. Entonces los ángeles ven un mover, hay un mover. Ellos tienen la posibilidad de estar en la presencia de Dios constantemente. Y hay un mover hacia la humanidad y ellos empiezan como, ¿qué será todo esto? Pero no es que la iglesia, que está conformada por las piedras vivas, que somos cada uno de nosotros, que tenemos una piedra angular que es Cristo Jesús, que está conformada esa iglesia por todos los creyentes de todas las generaciones, porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Así que para Dios está tan vivo Pablo como está vivo Anderson o Marco Aurelio, que han creído en Cristo Jesús, y estamos en un proceso de madurez hasta crecer a la estatura del hombre perfecto que es Cristo Jesús, que es la nueva creación. Porque recuerden que la vieja creación estaba ¿en quién? En Adán. Pero Adán ¿qué? Cae, y esa creación cae, y esa creación como nace caída, de ahí en adelante todos los linajes de la tierra. Recuerden que Adán y Eva tuvieron a los hijos por fuera del jardín, ya caídos. Entonces esa generación nace bajo la carne, y la carne solo sirve para pecar. Tiene 17 autopistas en Gálatas capítulo 5 y tiene 22 en Romanos capítulo 1. Entonces uno por donde quiera se mete a la carne. Uno no es pecador porque peca, sino que peca porque es pecador. Pero en Cristo Jesús hay una nueva creación. La nueva creación, como dice Colosenses, como dice Filipenses, como dice Gálatas, como dice Efesios, como dice toda la creación del Nuevo Testamento. Entonces, esa creación nueva, nada tiene que ver con el Adán caído. Nada tiene que ver con el Adán caído. Cuando yo nazco de nuevo, digo, las cosas viejas, ¿qué pasó con las cosas viejas? Pasaron. Cuando está diciendo las cosas viejas pasaron, las cosas viejas murieron. He aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Porque cuando yo creo en Cristo Jesús, realmente creo en tres cosas. Primero, que Él fue asesinado en la cruz y con Él juntamente yo morí. La segunda es que Él bajado de la cruz y es sepultado. Por lo tanto, si yo creo en Cristo Jesús y me identifico con Él en su muerte, gracias, al identificarme con Él en su muerte, me sepultan. Pero la gran noticia es que el Señor Jesús después de 3 días resucita, y entonces Pablo, por la revelación que tiene para nosotros los gentiles, nos dice también que en Cristo Jesús nosotros hemos resucitado. Entonces hemos resucitado porque hemos muerto y porque hemos sido sepultados. Pero entonces ya resucitamos no otra vez para montar en este carro nuevo, que es la nueva creación, todos los marranos de la carne que montábamos antes. Pero tenemos muchos creyentes que, habiendo nacido de nuevo, resucitan, pero por no renovar la mente con la lectura juiciosa de la palabra, no con el estudio, porque hay muchos estudiosos que están más perdidos que los que ni siquiera leen. Es simplemente, como no renuevo mi mente y no sé hacer nada más, entonces vuelvo y traigo las cosas viejas a esta creación nueva, y por eso esa discordancia tan tremenda entre el que nació de nuevo y sigue viviendo en la carne. Ahora, lo que Dios no quiere eso. Dios quiere es que al renovar nuestra mente, entonces corramos por las autopistas de la vida del Espíritu, que ya Pablo nos habló en Romanos capítulo 8, que ya pasamos por ahí. Esa iglesia viva que somos nosotros, no es que coja la Biblia y empiece a predicarle a los principados y potestades que no cayeron, porque hay principados y potestades, digámoslo así, buenos, que no cayeron, y empiece Apocalipsis capítulo 18. Versículo 1. Después de esto vi otro ángel, y todos los ángeles ahí filados, los buenos, escuchándonos a nosotros predicarles el evangelio. No. Lo que él está diciendo es que estos ángeles, ¿qué decía Primera de Pedro 1:14? ¿Qué decía? Lo que descubrimos es que los ángeles anhelaban mirar en esas cosas. Así como estos profetas que vimos ahorita se preguntaban cuando las escribían, decían, hombre, ¿esto para quién será? ¿Será para nosotros? ¿Será para otros? A esos profetas se les dijo que no era para ellos la dispensación que estaban mostrando. Lo mismo los ángeles anhelaban mirar en esas cosas y saber como todo.
Pero ahora que han visto desde hace 2000 años el destape del misterio en Cristo Jesús y el destape del misterio de que los gentiles también estábamos incluidos en la salvación, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Cuando yo voy solo tras las añadiduras, entonces voy a estar sujeto a predicaciones de personas que también predican sobre las añadiduras y que de pronto el carro se le varó y le dicen, es un demonio que se le metió al radiador. Correcto. Entonces, como eso, yo voy a defender mi añadidura y uso el nombre de Jesús y digo, demonio de radiador, te vas en el nombre de Jesús. Y después se le metió en una llanta. Pero así también se le puede meter en el matrimonio, se le puede meter en la vida con los hijos, se le puede meter en la salud. Y no. Estos principados y potestades nada tienen que ver ni los tenemos que reprender, solo ellos están observando como parte de la creación de Dios que están constantemente en su presencia. Porque los que sí cayeron, nos vamos a ver cómo se enfrenta el mismo Dios a ellos en Efesios capítulo 6. Aquí en este lugar estamos hablando de los que no cayeron y es una cosa completamente pacífica. Ellos observando y nosotros desarrollando el libreto. Entonces dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahora sí, la clase de hoy. Conforme al propósito eterno. Sé que no estoy predicando, pero digan conmigo propósito. Esta es una cosa con propósito. O sea, Dios no dijo, me voy a entretener, ¿qué hago? No. Hay un propósito y en ese propósito que es anterior a los profetas, que es anterior a los apóstoles, que es anterior a la caída, que es anterior a la creación, en el corazón de Dios hubo un propósito. Y dice, conforme al propósito, y por eso habla de ¿qué? Eterno. Este propósito existía desde la eternidad porque Dios no es que es eterno, Dios es la eternidad. Correcto. Dios no depende absolutamente de nada ni de nadie, ni fue creado por nada ni por nadie. Entonces dice, en el corazón eterno, en el propósito eterno de Dios, Él ha hecho que en Cristo Jesús nuestro Señor todas esas cosas estén en forma de riquezas inescrutables colocadas en Él, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y le da nombre y apellido. Ahora, ¿el Señor Jesús es Dios o no? Muy bien, entonces, Dios Padre decide consumar todo en su Hijo, que también es Dios, y todo esto nos es revelado por el Espíritu Santo, que también es Dios. Entonces se origina en Él, es por Él y es para Él. El ser humano solo forma una parte, es una hebrita de una gran soga de esas gruesas con que se amarran barcos. Solo somos una hebrita de las cosas que Dios ha decidido reconciliar en Cristo Jesús. Teniendo eso como base, ya podemos decir, espérate, es que aquí también hay ángeles, ¿no? Pero es que aquí también hay hormigas. Mientras que yo, como el Génesis dice, hizo Dios al hombre conforme a su imagen y semejanza, ¿cierto? Entonces uno dice, es que yo soy dicho conforme a la imagen. Lo que está diciendo también es que después de que vio Dios, hizo toda la creación, vio que todo le había quedado sobremanera que bueno. No solamente el hombre, todo le había quedado bueno, los planetas, todo. Bien, ahora, en Efesios se repite, ya lo hemos hablado, 3 decenas de veces como mínimo la expresión en Cristo, por Cristo, en Él, por medio de Él, para Él, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando dice acá en quién, está hablando de Jesús. Dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Mire, este versículo casi que podría resumir toda la carta, porque se origina en Él, la seguridad que tenemos nos la da Él, el acceso que tenemos a Dios nos lo da Él, la confianza que tenemos para arrimarnos al Padre la tenemos porque Jesús nos ha dado la confianza de aproximarnos a Él. Y mire que usa esta palabra fe. Diga conmigo fe. Esta fe no es la fe para conseguir carro. Esta fe no es la fe para cambiar de casa. Esta fe es la que nos permite ver todo el plan de Dios, su propósito eterno que se había propuesto en Cristo Jesús. Y al nosotros ver eso, guiados por el Espíritu Santo, nos
identificamos con todo el proceso divino, y entonces al identificarnos con todo el proceso divino, venimos a ser de Él y por Él y para Él. ¿En quién? Vuelvo al punto. Jesús es el centro de todo. El centro de todo no soy yo, no es mi marido, no es mi mujer, no es mi empresa, no es mi trabajo, no es mi falta de marido, no es mi falta de mujer, no es mi falta de empresa, no es mi falta de trabajo, no es mi salud, no es mi falta de salud. No es nada, absolutamente nada. Dios quiere que estemos en un torbellino que solo gire en torno a Jesús, en quien tenemos seguridad. Esta seguridad nos ha sido dada porque es que el Señor Jesús no vino a charlar en la cruz del Calvario. El Señor Jesús un día ya en una reunión dijo: yo me voy a ir voy a inventar una crucifixión como para entretenerme. No. Todo obedece a un plan perfecto. Ese plan perfecto tiene como una de sus áreas la situación de la cruz, pero realmente lo que Dios quiere es reconciliar todo en Cristo Jesús. Y dice, esa seguridad. Antes no teníamos entrada. Recuerden que habíamos sido por cuanto todos pecaron, fueron ¿qué? Destituidos. Pero ahora tenemos acceso por la sangre, dice el capítulo 2. En la sangre derramada en la cruz es que tenemos acceso. Y además esa sangre no solamente nos da acceso al Padre, sino que trae una reconciliación entre el pueblo judío y el pueblo gentil. No para que todos los judíos y todos los gentiles entiendan entre ellos, sino solo los que crean en Cristo Jesús. De los gentiles y de los judíos, la pared que los dividía es derribada por la sangre. Entonces, pero todo eso tiene que ser por medio de la fe, como todo lo que nosotros recibimos. La fe en Dios, no la fe para multiplicar mis finanzas, porque esa viene siendo una ¿qué? Añadidura. Las añadiduras son importantes, pero el Señor Jesús dijo: no se ocupen de eso, ocúpense de mi reino, ocúpense de mi justicia, y esas cosas los van siguiendo. Entonces, ¿cuál es la característica de un creyente que ha nacido de nuevo pero no ha renovado su mente? Que anda detrás de las añadiduras y a Dios reino. El versículo se lo sabe, pero nada de reino. Entonces, 3 formas de, 4 formas de, 5 maneras de, etc. En quien tenemos seguridad de acceso con confianza por medio de la fe en Él. Pablo no niega la tribulación. La gran mayoría de predicaciones de las añadiduras niegan la tribulación. No estoy hablando de la tribulación que hay en Apocalipsis. Estoy hablando, entiendas acá, sufrimiento. Todo creyente puede ser sujeto de tener sufrimientos. El evangelio superficial, que habla solo de añadiduras, está predicándole a la gente: no sufras, te vamos a sacar de ahí. Y el evangelio que nos ha ofrecido el Padre a través de Cristo Jesús nos puede inclusive decir: puede que sufras y puede que no te saque de ahí. ¿Quieres seguir o no quieres seguir? Entonces dice: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. Pablo echa mano de algo. Pablo tenía esto en mente. Muchos creyentes a los cuales les he abierto las escrituras y han creído en Cristo Jesús, pueden empezar a desanimarse porque me vean encarcelado. La tribulación de Pablo en este momento es que estaba en la cárcel. Ahora lo que Pablo quiere mostrarles es que no se desanimen por eso, porque si fuera por él pagaría 100 veces prisión con tal de que el evangelio siguiera siendo publicado a los gentiles, y que eso a él no lo desanimaba. La situación de estar en prisión era una cosa temporal, así le durara a él hasta el momento de la muerte, porque el evangelio de Pablo no es de cosas temporales, sino de cosas ¿qué? Eternas. Por eso es que te digo la importancia de esto. Nos quiere sacar de ahí. Entonces le dice: no me vayan a desanimar pues porque me ven en tribulación de prisión. Pero también podría, según 2 Corintios capítulo 11 del 23 al 33, decir: no se me vayan a desanimar porque me ven pelado pues, porque no tengo con qué mercar. O no se me vayan a desanimar porque estoy enfermo. O no se me vayan a desanimar porque me azotaron por predicar a Cristo Jesús. No le estoy hablando de temporalidades. Yo me daría a mí mismo en muerte y en libación. Cambien el concepto de lo que es el sufrimiento. El mundo te dice: no sufras, mientras que el evangelio te dice: puedes sufrir, pero hay un propósito.
y así llegaras sufriendo hasta la tumba, no importa. Entonces, si usted nota, en el evangelio de la no sufrir, en el de las añadiduras, jamás se habla o se saca un capítulo como el de Esteban, cuando Esteban está siendo apedreado, porque esa es la antítesis de las añadiduras. ¿Cómo así que un tipo? Mire lo buena gente. La misma escritura dice que Esteban era un buen hombre, de buen testimonio y lleno del Espíritu Santo. Para que me lo asesinen a pedradas en la esquina. Correcto, no, pero si aquí estamos hablando de te vas a sanar, no vas a sufrir, ánimo, prosperidad, etcétera. Algo piramidal, una cosa de esas. Entonces dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. Yo estoy aquí en Canao, no por, entiendan bien, no les estoy haciendo sentir culpables, sino que les estoy diciendo, por predicarle el evangelio a ustedes los gentiles es que estoy aquí en Canao. Pero eso a mí no me importa, dice, las cuales son vuestra gloria. En vez de avergonzarse de mis tribulaciones, alégrense en ellas, porque es para gloria de ustedes. ¿Sí me hice entender? ¿Aló? ¿Sí me hice entender? ¿Por qué muchos de nuestros hijos y de nuestras hijas y de nuestros amigos y hasta de nuestros enemigos se apartan de ti o no quieren nada del evangelio porque te ven sufriendo, y ellos tienen en la idea, en la cabeza la idea de las añadiduras de que el que se mete el evangelio no enferma, no sufre problemas de cortadas de servicios, no tiene problemas de enfermedad, etcétera? Espere que me emocioné. No está haciéndole un culto a la tribulación, pero tampoco la está negando. Estamos aquí. Esto es muy importante, tremendamente importante. La próxima vez que le digan, no, usted desde que metió a eso no hace sino sufrir, cámbiele el switch, porque usted dice, porque si uno todavía tiene la secuela, el rayón de la añadidura, va a decir, pues sí, no, yo no había pensado en eso. Desde que estoy buscando a Dios me está yendo más mal. Pero es que no caemos en cuenta de que nos están sacando de un sistema, el sistema del mundo. Y ese sistema te va a perseguir y te va a querer, no te quiere dejar ir, te quiere succionar otra vez, pero usted perseverando, como la palabra del reino, el Señor Jesús la explicó en la parábola del sembrador. Una semilla cae en el camino, sobre las piedras, otro cae entre espinos y otro cae en buen terreno. Nosotros somos buen terreno. Y el buen terreno pasa por tribulaciones. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Él hace un alto acá en el camino. Y dice, bueno, esta cosa hay que regarla con otra. Esto que les acabo de decir se puede echar a perder. Yo estoy aquí en la cárcel, no puedo ir a animarlos personalmente. Esta carta quién sabe cuándo llegue. Es más, puede que el día que la lea no vaya muchos al servicio. Algunos, en fin, ya sé qué voy a hacer. Voy a volver a orar, así como oré en el capítulo 1, voy a orar por la gente en el capítulo 3. Y dice Pablo, por esta causa doblo mis rodillas. Él sabe muy bien que está dirigiéndose a unos efesios en donde hay creyentes en Cristo que vienen de la raza judía y creyentes en Cristo que vienen del pueblo gentil. Si usted nota, en el capítulo del Sermón del Monte 5, 6 y 7 de Mateo, el Señor Jesús muestra una característica de las oraciones de los judíos no nacidos de nuevo, y era que las hacían en pie y en las plazas públicas. Pero aquí tenemos a un Pablo que se arrodilla y en un cuarto oscuro que es una prisión, y no es una prisión como las de ahora, que al menos hay reja y baño, así duerman 10 uno detrás de otro. No, eran mazmorras, malolientes, sin retretes, es decir, eso era una cochinada impresionante. Pero Pablo encuentra un lugarcito para postrarse. Y cuando está hablando de rodillas, no está hablando de una falsa religiosidad aparentona, sino de la urgencia de buscar de Dios para que Él lo que acaba de transmitir no se pierda en aquellos receptores de la carta, lo mismo que nosotros hoy. Esta oración de Pablo inclusive tiene efecto hoy, porque tu oración y mi oración no es finita como nosotros, sino que como está dirigida a un Dios infinito, a un Dios todopoderoso y a un Dios eterno, la puedes responder inclusive después de tu muerte. ¿Me estás haciendo entender? Pablo
Moisés, cuando escribe Génesis, nos muestra que Dios le habla a Abraham, antes inclusive de que naciese Isaac, y le dice, voy a hacer una gran nación de ustedes, irán presos como por 430 años, pero voy a juzgar a esa nación que los va a esclavizar y después los sacaré de ahí. Pasan 430 años, esa palabra que Dios le da a Abraham se cumple, pero Abraham hace rato estaba en la presencia del Señor. Dice, por esta causa doblo mis rodillas. Y aquí, el asunto bonito acá no es quién hace la oración, sino a quién se la hace. El asunto bonito en una oración no es enfocarme en el problema, sino en el Dios al que le estoy orando. Por eso dice, por esta causa. Ahora, ¿por cuál causa? Reflexionemos un poquito. Aquí no está hablando de que él va a doblar las rodillas por algo etéreo, no, él viene de 2 capítulos anteriores en los cuales nos dice que hay un propósito eterno que Dios manifestó en Cristo Jesús, que hay un misterio oculto que era la predicación a los gentiles, que hay un misterio maravilloso y es que de los dos pueblos iba a ser uno. Entonces Pablo, queriendo comunicar eso a los gentiles, les dice, yo voy a orar, por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es obvio que él está entendiendo que los paganos también oraban a sus dioses, pero el único que se ha confesado Padre del Señor Jesucristo es el Padre de los cielos, el Dios Padre. Por eso él quiere aclarar, no por él, Pablo sabía de quién estaba hablando y con quién hablaba, pero quiere aclararle a los efesios y a nosotros que es ante el Padre al que se elevan las oraciones. Y cuando va a empezar a orar, ¿cuántas veces? Te lo hablo por experiencia propia. Yo le doblé rodilla horas y horas a Dios para que me sacara algún problema. Pero las oraciones de Pablo nunca son para eso. Las oraciones de Pablo son para que otros más crean. Porque estas son oraciones de reino, no oraciones de añadidura. La oración de añadidura siempre está: número 1, mercado. Número 2, olla para el mercado. Número 3, fuego para la olla del mercado que me voy a comer. 4, papel higiénico para todo lo que resulta de ahí. ¿Cierto? Esas son las oraciones de las añadiduras, no pasan de ahí. Mientras que las oraciones de reino son de propósitos eternos. Y dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y uno dice, ¿qué ir a pedir? Y dice, de quien toma nombre toda familia. La palabra aquí, perdónenme el intelectualismo, pero la palabra aquí es patria, de donde viene también paternidad. Realmente, cuando Pablo está diciendo que dobla su rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, todas las paternidades de ahí para abajo vienen de esta. Por eso yo no me estoy dirigiendo ni a padres humanos, ni a padres intelectuales, ni a padres, en fin, sino que me estoy dirigiendo al que originó todas las paternidades. Dice, de quien toma nombre toda paternidad, llamémoslo así, en los cielos, ¿y dónde más? En la tierra. El Señor Jesús una vez es interpelado por los discípulos y le dice, Señor, los discípulos de Juan oran, ¿por qué no nos enseña usted a orar? Y les dice, claro, con mucho gusto. Padre nuestro que estás, ¿dónde? En los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, ¿qué? Tu reino. Hágase aquí en la tierra tu voluntad, como se hace, ¿dónde? En el cielo. Entonces aquí estamos viendo que lo importante es a quién se le ora. Cuando nosotros doblamos nuestras rodillas y postramos ante el Padre y decimos, Señor, yo te pido, Señor, que ahora que se acerca diciembre, mándame una licuadora. El Señor dice, ¿cuándo irá a pasar de añadiduras a reino? Porque la licuadora yo se la mando sin que me la pida. Si me buscara primeramente a mí y mi reino y mi justicia, todas esas vainas le serían ¿qué? Añadidas. Es más, entraré en la dimensión de que si no se la mando es porque no es que yo no quiera y le quiera hacer la vida maluca sin licuadora, sino que no le conviene tener la licuadora. ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender? Y dentro de mi voluntad perfecta sé que es mejor que siga haciendo los jugos con la mano. Entonces dice, de quien toma nombre toda familia, ¿dónde? ¿En los qué? ¿Y dónde más? Y en la tierra. ¿Qué va a pedir? ¿Qué va a pedir? Los de Efeso, ¿qué va a pedir? Uy, que pida la bicicleta. Y dice, el ser fortalecido para que os dé conforme nuevamente a las ¿qué? A las permítame, yo hago un cambio acá, ya que estamos en confianza. Cuando uno mira este versículo desde las añadiduras,
diría más o menos así en vez de... Denme un segundito, yo hago aquí la broma. Mira, este computador es como del reino porque no le veo el signo peso. Aquí está. Sería más o menos así. Este versículo sería más o menos así, vea. ¿Sí o no? Cuando tú y yo entramos, desde el punto de vista de las añadiduras, porque no nos da para más, o sea, no me estoy burlando, sino que es así. Sí, si es blanco, se come frito y lo pone una gallina, ¿qué es? Un huevo. Si yo predico añadiduras y voy a que me prediquen añadiduras, no he renovado mi mente con la lectura juiciosa de la palabra y si he nacido de nuevo, entonces cuando llego a versículos como estos, Pablo se arrodilla y dice, para que os dé conforme a las ¿qué? ¿Sí o no? Plata, plata, plata. De su gloria. ¿Gloria? ¿Cuál gloria? La plata, la plata. Pero Pablo realmente lo que está pidiendo es algo tremendo. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de lo que Dios ha depositado en Cristo Jesús. Y de su gloria es por el origen, porque tenemos un Padre glorioso. Tenemos un Padre glorioso, esto es muy importante. ¿El ser qué? El ser fortalecidos con poder, ¿dónde? En el hombre ¿qué? Interior, ¿por su qué? Por su espíritu. Entonces miren la grandeza de esto. Si yo soy una persona que estoy ocupado en qué comer, qué beber y qué vestir, que a mí me quieran vestir el hombre interior, ¿yo para qué carajos quiero vestir el hombre interior? Si yo lo que necesito es blue jeans nuevos para el hombre exterior, ¿correcto? O ropa nueva para el hombre exterior o para la mujer exterior. Pablo dice, yo me voy a arrodillar para que Dios les dé a ustedes, conforme a sus riquezas en su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Es decir, la relación nuestra con Dios viene de adentro, no de afuera. Y al fortalecer el hombre interior está fortaleciendo el músculo interno, el dominio propio, el lugar donde habita toda la esencia del ser humano, para poderle hacer frente a todo lo exterior que pueda haber o no pueda haber, lo que se venga o no se venga. ¿Me hago entender en eso? Amigos, ¿están aquí? Entonces cuando dice eso, además dice que debe ser fortalecido por su espíritu. Esta fortaleza no viene de una fortaleza humana. Esta fortaleza no viene de voy yo mismo intelectualmente a fortalecerme en el conocimiento de Dios. Solo Dios puede darnos de Él mismo el ser fortalecidos en el hombre interior que tenemos por dentro. Sea hombre o mujer, todos tenemos un hombre interior. Cuando está hablando de hombre interior, no está hablando de sexo, está hablando de género, está hablando de que hay un ser interior que debemos fortalecer y que solo puede ser fortalecido en el espíritu. Ahora, ¿qué ocurre? La predicación de añadiduras solo fortalece lo exterior. ¿Sí me hago entender? Solo fortalece lo exterior. La predicación del reino fortalece tu ser ¿qué? Interior. Y cuando tienes fortalecido tu ser interior, véngase lo que se venga, lo vas a superar porque realmente se fortaleció lo que se debía fortalecer. Cuando mi vida está solamente fortalecida en lo exterior, en las añadiduras, vienen las tormentas, vienen los ríos y la casa la construimos sobre la arena, entonces esa casa cae. Cuando cae esa casa, entonces todo se viene abajo. Yo necesito ser fortalecido en mi hombre interior, no solo para sacar músculo interior. Aquí viene un secreto tremendo y es lo siguiente: ¿para qué fortalezco mi ser interior? Para que digan, yo soy el gran Pablo de Tarso, yo soy el gran Pedro, el pescador, yo soy el gran Santiago, el hermano del Señor Jesús. No, mire lo que dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Créanme que yo quisiera ir como más rápido en este asunto, pero no se puede, porque si nosotros nos ponemos a correr,
nos vamos a perder de lo que Dios nos quiera revelar. Y a veces por correr, porque ese es el efecto del evangelio de añadidura, nos perdemos todo. ¿Cuánta gente no pasó en su momento cuando el Señor Jesús estaba entre los seres humanos al lado de Él y no lo vieron? No lo vieron porque andaban detrás de otras cosas, menos de Dios. Entonces muchas veces nosotros estamos rodeados de la misma situación. Ya Pablo nos ha abierto la palabra del reino, pero ahora dice, hay un propósito y es el siguiente. Además quiere sacarnos del individualismo porque Jesús quiere habitar en mí. Quiere habitar en mí. Sino que no, en nosotros. Dice en vuestros. O sea, la grandeza de Jesús no puede circunscribirse a mí. Doc, lo que veíamos ahora, lo vemos desde mí, mi dulce Jesús mío, mi niño adorado. No, es el Jesús al cual nosotros le pertenecemos. Y no cabe en uno solo, por eso tiene que regarse en todos nosotros y por eso somos partícipes del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, conformado por piedras vivas. Entonces dice, para que habite Cristo por la fe. Nuevamente, fe aquí es la fe en la obra de Dios, no la fe para cambiar de juego de ollas. ¿En dónde debe habitar? En vuestros corazones, porque Él se está refiriendo al ser interior que acaba de hablar. A fin de que arraigados, arraigados es muy interesante. Ahora, mire, esta palabra, no puedo ir con afán. Léame esta palabra por favor, ¿qué dice? Habite, habite. Aquí ya no estamos hablando de un huésped provisional. O sea, ay, tan lindo, sentí a Jesús, lo sentí, pero salí y en el partido se me bajó. Sí, no, aquí ya estamos hablando de un habitante, no de un huésped, sino de alguien que vive. Aquí ya no estamos hablando de un visitante tímido que nos visita. Aquí estamos hablando de un amo que nos habita. Recorcholis, de un amo que nos habita. Entonces cuando dice fortalezcan su hombre interior porque solo así va a resistir este varillazo, y es que Cristo habita en usted, porque una vez Cristo habita en usted, el huésped provisional es usted, el habitante como amo será Él. Y por eso dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Esa relación es de amor, no de temor. La religión infunde temor. Las añadiduras infunden interés. Pero cimentados, está hablando de un término de construcción, es en amor, y volvemos al asunto del amor. ¿Recuerdan que el viernes hablábamos del amor? ¿Sí? Como una de las manifestaciones del Espíritu Santo en la vida de todo creyente. Así como Gálatas habla de que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, lo primero es el amor. Así en Romanos vimos el amor. Aquí en Efesios, Pablo vuelve y echa mano del amor. La única forma de podernos relacionar con Dios es en su amor, y una vez ese amor encuentra habitación en nosotros, de ese mismo amor que Él puso en nosotros, de ese mismo amor le vamos a devolver a Él, porque el amor de nosotros no sirve para nada. Esa pega no sirve para nada, está completamente caída. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Mire que ese arraigados y cimentados está en la misma palabra, amor. Yo no me puedo arraigar en los que son hinchas de tal santo. Yo no me puedo cimentar en los que tienen la estructura teológica de tal pensador. No, es en el amor y en el amor de Cristo que fue manifestado por el Padre en Él para nosotros. Porque tanto amó Dios, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Entonces, Pablo, ¿a quién le está pidiendo eso? A la religión, al Padre, para que tenga una relación con sus ¿qué? Hijos. Dígalo, hijos. Hijos. La relación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús con Él es de Padre. Mire que Él no dice, oh Dios, Él lo puede decir, oh Dios omnipotente. No, Él dice, Padre. Vuelve al punto, Abba, Padre. Esa confianza solo tiene un hijo o una hija con el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fuera de eso, de que no es que simplemente seamos fortalecidos en el ser interior, y fuera de eso que para que habite Cristo, y fuera de eso que tiene que ser en amor, hay otra cosa más, y es que seamos plenamente capaces. Ese es un término jurídico. Hay una capacidad
relativa y hay una capacidad completa. A la capacidad que se está refiriendo Pablo acá es la que tiene la persona ya conscientemente de hacer y ejecutar las cosas y obrar negocios en su propio nombre, y eso le va a obligar y va a obligar al que contrata con él. Entonces lo que Pablo nos está invitando acá no es que hagamos otra vez la oración de entrega para que Cristo habite en nosotros, sino que eso que ha ocurrido en nosotros sea lo que realmente nos gobierne, la relación con Dios. Nos hace mucho bien, además, después de destapar una cosa de estas, volverla a escuchar. Mire, no, es gratis. ¿Será que hay que cobrar? Mejor. Díganle a Alvarito que le mande el mensaje. Tómenle, no se vayan, tengan un poco de amor fraternal ahora al final. No salgan huyendo, sino que arrímense a Álvaro y dice: este es mi correo electrónico, mándame el mensaje, yo lo quiero oír esta noche, pues, después del desafío. Entonces dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea, diga conmigo, comprender. Fuerte, comprender. Esta capacidad para comprender solo nos la puede dar Dios. Por eso es que Pablo está orando. En el primer capítulo oró por espíritu de sabiduría y de revelación, para que viéramos. Aquí está hablando es para que comprendamos, entendamos, con todos los santos, nuevamente colectivo. Aquí Pablo niega de raíz cualquier posibilidad de pensamiento que diga: John Darío se va a ir para un monte lejano, aislado completamente, inclusive de Cristina, para recibir allá una gran iluminación, una gran revelación, él solito, porque es que él, con tanta gente no me dejan como... No. Vuelve al punto, con todos los santos. Dios le entrega una fracción de la revelación a Álvaro, una fracción de la revelación a la Doc, a Marco Aurelio, y después nos reunimos y armamos todo, porque Dios no quiere aquí individualismos, quiere una cosa colectiva. Para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la ¿qué? Anchura, longitud, profundidad y altura, todas medidas de construcción. Ahora, lo que está diciendo Pablo no es que vamos a llegar, aquí tenemos la piscina. ¿Cómo es que se dice en el campo? El anchor, el hondor y el altor. No. Lo que nos quiere decir es que vamos a llegar a comprender de que ni llegaremos allá, a todo el ancho del amor de Dios. Ni llegaremos a comprender toda la altura del amor de Dios, ni llegaremos a comprender todo lo del amor de Dios, solo que sabremos que es tan grande que por lo menos lo que Él nos deje comprender. Es decir, aquí no estamos para agotar a Dios no lo agota nadie en conocimiento. No vamos a poder llegar a decir un día: Nana, ya sabemos todo de Dios, next. No, jamás. Entre más nos hundamos, menos tocamos, y entre más nos alejemos, menos nos apartamos. Dísela: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. Lo que sí nos quiere decir es que toda esa anchura, toda esa altura y toda esa longitud nos ha sido dada a conocer en Cristo Jesús. Que conociéndonos en Cristo Jesús vamos a tener la noción que Él nos quiera dejar ver. Y por eso dice: y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo ¿qué? Conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. No está diciendo que nos va a hacer dioses, sino que Dios es el único capaz de coger en una criatura como tú y yo y meter toda su anchura, toda su longitud y toda su altura y toda su profundidad, y ¡pum!, la mete ahí en nuestro ser interior fortalecido, para que comprobemos cuál sea su buena voluntad, agradable y perfecta. Totalmente tenaz. Pero si buscamos el reino de su justicia, buscando añadiduras, a nosotros no nos interesa esa vaina. Bueno, y él finaliza la oración, porque es una oración, con esto, o por lo menos empieza a finalizar: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente, ¿de qué? Mire lo que es la predicación de añadiduras. No, vea, pídale a Dios 1.000.000 que Él pueda mandarle 10 añadiduras, ¿sí o no? Pídale a Dios un viaje a Girardota, que Él puede subirlo en un avión y llevarlo a...
Cuando Él está hablando de que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, es para entenderlo a Él. Porque si nos estuviera ofreciendo un viaje de vacaciones, estaríamos entrando en pedirle añadiduras en donde realmente Él nos está pidiendo que conozcamos el reino de Dios y su justicia, porque el viaje nos lo da por añadidura. Entonces dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Entonces, la oración se dirige a Dios, la escucha a Dios y la responde ¿quién? Dios. Yo no respondo ninguna oración, yo solamente hago la oración. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, no es el poder de nosotros, sino el poder de Cristo en nosotros, que es lo maravilloso. Y dice, a Él sea la gloria. Está hablando de Pablo siempre finaliza con alabanza de adoración. Otra canción para que montemos. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esta vaina no es una cosa de final de servicio religioso. No, no, no. Cuando está hablando es de que la gloria que le ha sido dada a Cristo Jesús y que es manifestada por la iglesia, que es precisamente la que le manifestamos a los principados en los lugares celestiales, ¿correcto? Y también le manifestamos a la humanidad caída para que reconcilie. Esa gloria le ha sido dada a Jesús. Recuerden que como Jesús fue obediente hasta lo sumo, se le dio un nombre en el cual se doble toda rodilla. ¿Dónde? Arriba en los cielos, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Pero esa gloria y esa continua alabanza no va a ser solamente hasta que se queme el planeta, no, sino después de que se restaure, sino después de la Nueva Jerusalén, mejor dicho, para todas las edades de todas las edades. Y dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Y esta palabra es, así sea. Y le puso fin a su oración, porque necesita entrar al cuarto capítulo para destaparnos otra clase de regalos que hay en el baúl de los regalos de Dios. Y estamos abriendo, que no da nada, ninguno va a tener que ver con añadiduras. Hasta el momento no nos ha prometido ninguna cafetera. ¿Por qué? Porque Él está destapando las cosas eternas de Dios. Oremos. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido estar acá. Gracias por este tiempo tan precioso en el que nos has permitido abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque qué insondables son tus riquezas, Señor, qué profundas. Pero has decidido que en Cristo Jesús habite todo eso. Con razón uno apenas lo ve, se va de espaldas, Señor, dice, pero ¿qué es todo esto tan tenaz? Salimos de este lugar, Señor, mas no de tu presencia. Te pido, Señor, que despiertes en nosotros una ansia inmensa de quererte conocer, así como dice Pablo, Señor. ¿Cuál es lo ancho, lo profundo, lo largo de esto? ¿Qué nos ha sido dado? Y que no solamente para esta vida temporal, sino también para la venidera. Y también te pido, Señor, que nosotros podamos seguir exhibiendo este evangelio del reino que nos has dado, para que muchos amigos y amigas también lo vean, Señor. Pero eso solo lo puedes hacer tú, nadie más. Amén y amén.